revelado. Lo extraordinario de la Tierra hace 300.000 años, un viaje inspirador y TRANSFORMADOR. Miguel se enfrentaba a su peor pesadilla. Aquel día, en la universidad, había presentado su investigación sobre la biodiversidad de la sierra donde creció, un trabajo que le costó noches de desvelo, lleno de datos y gráficos. Sin embargo, el destello de confianza se desvaneció cuando el profesor, con una sonrisa altanera y desdén en los ojos, dijo que sus fuentes eran irrelevantes, que su trabajo no tenía sustento académico. ¿Qué puede saber un campesino de biología?, había sentenciado. En un instante, toda su vida se contrajo en un miedo devorador. Regresó a casa con el pecho pesado, sintiendo cómo las expectativas de su familia lo aplastaban al caminar por el sendero de piedras que lo llevó desde la universidad al pequeño pueblo donde había crecido. La articulación de sus sueños de ser biólogo ya parecía distante, como una estrella que nunca podría alcanzar. ¿Podía arriesgarse a fallar y a decepcionarlos a todos? Las risas y comentarios burlescos de sus compañeros resonaban en su mente, Miguel, el indígena, queriendo ser científico. Las miradas incrédulas apenas disimulaban la burla. Al llegar a casa, la oscuridad de su habitación lo envolvió. Su mente estaba en un torbellino, el deseo de renunciar a todo lo que aspiraba se fusionaba con una ardiente necesidad de defender su posición. La cultura agrícola de su familia, el legado que su abuelo había construido con sangre, sudor y amor, pesaba sobre él. Respiraba con dificultad, sintiendo la presión de cada palabra que había escuchado en clase, cada murmullo que lo hacía dudar de su valía. Decidió que un paseo por el viejo cobertizo de su abuelo le ayudaría a aclarar sus pensamientos. Dentro, el aire era denso y había un ligero olor a madera moho. Aludió al pasado, buscó refugio en la nostalgia. Fue entonces cuando, entre sombras y telarañas, encontró un baúl cubierto de polvo que le susurró desde lo más profundo de su ser. Lo abrió con expectativa. Allí, cartas antiguas, relatos sobre su gente, su historia, su conexión con la tierra. Las palabras danzaban en su mente, despidiendo un brillo de identidad que había creído perdido. La sabiduría de mi pueblo sobre la naturaleza está viva, pensó, y una chispa de determinación encontró sitio en su corazón. Sin embargo, la sombra de la universidad no se disipaba. Conocía la tensión de acercarse al profesor González, el respetado académico que podía ayudarlo. Pero la duda le susurraba al oído, alimentando su inseguridad. ¿Qué podría pensar el de un joven como yo? En su mente se mezclaban la ansiedad y la expectativa, las miradas burlonas de aquellos que se creían superiores desbordaban su espíritu. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la semana anterior a la conferencia internacional sobre sostenibilidad se acercaba, y la tensión era palpable. Miguel pasaba noches en vela, enfrentándose no solo a insomnio, sino a la guerra interna que lo invadía, la presión por llevar su proyecto al mundo, por mostrar que la historia de su familia y su cultura podían ser relevantes e importantes en un contexto académico. Cada vez que su mente se sumía en la duda, un pensamiento lo atormentaba, ¿y si el profesor González decidía unirse a sus críticos? La incertidumbre lo acompañaba cada día de manera más intensa. De pie en el umbral de un nuevo comienzo, se enfrentaba a una pregunta devastadora, ¿realmente podría ser escuchado? Su corazón latía con desespero. La historia que había comenzado a contar aún no había encontrado su voz. Miguel se despertó en la oscuridad de la mañana, con la sensación de que el día que se avecinaba marcaría un antes y un después en su vida. Se sentó en el borde de su cama, sintiendo la brisa fresca que entraba por la ventana.
¿Qué podía hacer para convertir su dolor en fuerza? Se miró en el espejo y vio a un joven lleno de dudas, pero también a un guerrero que había luchado por cada insignificante paso hacia su ambición. En su mente, una voz persistente le recordaba que su trabajo, lejos de ser irrelevante, podía ser el puente entre su cultura y el mundo académico. A medida que avanzaba el día, la ansiedad se cernía sobre él como una niebla pesada. Al llegar a la universidad, cada paso que daba hacia el aula donde se realizaría la conferencia se sentía como una hazaña monumental. Miró a su alrededor y contempló el ambiente lleno de jóvenes brillantes, todos con un aire de confianza y seguridad que él no sentía. Cuando cruzó la puerta del aula, los murmullos cesaron. Sabía que los rostros que lo observaban eran los mismos que habían reído de él, pero esta vez no podía permitirse desvanecerse en la insignificancia. Se dirigió al estrado, la voz temblando al principio, pero luego, al repasar las cartas y relatos que había desenterrado, la pasión comenzó a fluir. Habló de los secretos del bosque, de las plantas que su abuelo le había enseñado a reconocer y de las historias que habían tejido su historia. La autenticidad de su discurso resonó en la sala. A medida que hablaba, las miradas de los asistentes comenzaron a cambiar. Notó que algunos tomaban notas, mientras que otros compartían intercambios intentos de observación. La transformación que deseaba ver en ellos estaba comenzando a gestarse. Pero el eco de las palabras crueles del profesor González seguía latente en su mente. Justo cuando la emoción del momento alcanzaba su cenit, el profesor irrumpió, interrumpiendo con su tono cínico. ¿Y cuántas de estas historias han sido verificadas, Miguel? ¿Qué validez académica tiene tu experiencia? El cuestionamiento, tan despectivo como había sido antes, lo golpeó con fuerza, casi como si fuera un reflejo de su propia inseguridad. En lugar de hundirse una vez más, Miguel sintió como una llama se encendía en su interior. Esta era la confrontación que había estado esperando, aquella que marcaría su camino. Decidió que esta vez no se dejaría intimidar, lanzó una mirada desafiante hacia el profesor y, con calma, respondió, las historias tienen valor, el valor de la experiencia vivida. Las notas y los gráficos son solo una parte del todo. La verdad de lo que somos también radica en lo que hemos vivido y cómo hemos aprendido de la naturaleza. Las palabras resonaron en la sala, y Miguel sintió el apoyo tembloroso de sus compañeros. La apertura de su corazón había dejado una huella. Si una comunidad no era capaz de ver el valor de su voz, entonces él debía ser quien la reconciliara. Al finalizar la conferencia, aunque el profesor intentó despreciarlo, se dio cuenta de que su batalla no solo era académica. Se trataba de una lucha por su identidad, y había decidido que no se rendiría en el camino hacia encontrarse a sí mismo. A medida que se alejaba del estrado, los murmullos se convirtieron en un aplauso tibio, una marea de respeto que empezaba a formarse. Sin embargo, no todo se había resuelto. La conciencia de que en la próxima semana se llevaría a cabo una reunión con el profesor González para discutir el futuro de su proyecto lo llenó de inquietud. Tendría que defender no solo su investigación, sino la esencia de su ser. En su pecho ardía la incertidumbre de lo que pudiera suceder, pero en su corazón también había luz. La voz que había encontrado no podía ser ignorada. ¿Sería capaz de mantener su integridad en esa conversación crucial con el profesor González? Con su futuro en juego, Miguel sabía que el próximo desafío lo llevaría aún más allá de sus límites. Estaba decidido a descubrirlo. La semana se deslizó entre la ansiedad y la esperanza. Sin embargo, Miguel no podía permitir que estos sentimientos dominaran su mente. En cada momento libre, se sumía en la investigación, revisando notas, leyendo estudios académicos y consultando a su abuelo sobre las plantas y sus propiedades. Era su forma de validar todo lo que había expuesto, que sus experiencias no solo eran personales, sino que también podían ser respaldadas por datos tangibles. El día de la reunión con el profesor González llegó más rápido de lo que Miguel había anticipado. Se miró en el espejo, y aunque la duda seguía presente, decidió que no la dejaría dominarlo. Se ajustó la camisa, intentando dar un aire de confianza que no sentía por completo.
Sin embargo, había algo en su mirada que había cambiado. Si iba a presentarse ante su antagonista, lo haría con un firme propósito de defender su voz. Cuando llegó a la oficina del profesor, el ambiente era tenso. González lo recibió con una expresión que sugería desdén. He estado revisando tus aportes, Miguel. Me temo que tu enfoque es demasiado emocional. La palabra resonó en la mente de Miguel como un eco despectivo. ¿Emocional? ¿Acaso no viven las emociones en nuestras experiencias? Contestó, la voz firme pero controlada. Todo conocimiento proviene de una conexión íntima con lo que se investiga. El profesor levantó una ceja, claramente sorprendido. Esta no era la reacción que esperaba. Mientras González comenzaba a exponer sus críticas, Miguel comenzó a tomar notas, pero no solo de las observaciones del profesor, sino también de su propia respuesta interior. En cada palabra que expresaba, Miguel redescubría su pasión por la ciencia y la naturaleza. Lo que no entiende, profesor, es que la ciencia jamás se ha alejado de sus raíces. Es la historia de cada ser humano, de cada indígena que ha vivido en conexión con esta tierra. Dijo Miguel con una determinación nueva. Mi investigación se basa en esa verdad. González suspiró, frustrado por no poder desarmar la defensa de Miguel. Cada objeción que lanzaba era rebatida con una respuesta que no solo encontraba un lugar en lo académico, sino que redescubría el espíritu del conocimiento. La conversación fluía de un modo que nunca había anticipado. Miguel no solo estaba defendiendo su proyecto, estaba defendiendo su esencia. Con cada punto que discutían, Miguel sentía que el peso de su historia se transformaba en potencialidad. El proyecto ya no era solo un requisito académico, representaba su identidad, su cultura y su conexión con la tierra. La duda que antes lo había paralizado empezó a desvanecerse, sustituyéndose por un renovado sentido de propósito. Al final de la reunión, González guardó silencio, contemplando las últimas palabras de Miguel. La incomodidad evidente en el profesor hizo que un destello de triunfante satisfacción atravesara el corazón de Miguel. Sin embargo, antes de que el encuentro concluyera, el profesor pronunció una frase que lo dejó pensando. Las emociones son buenas, pero sin rigor, son vacías. ¿Tienes la capacidad de demostrar que lo que dices tiene valor práctico en el ámbito académico? Miguel abandonó la oficina sabiendo que había dado un paso decisivo, pero el desafío que enfrentaba aún era mayor. Debería internalizar las enseñanzas de su abuelo, pero también documentarlas y presentarlas de forma que fueran innegables para la comunidad académica. La lucha había tomado un nuevo giro. ¿Sería capaz de fusionar la pasión de su historia personal con la rigidez exigida por el ámbito académico? Miguel estaba decidido a explorar la forma de cumplir esta condición, a no solo emerger del conflicto, sino a transformarlo en su ventaja. La llama de su revolución personal apenas comenzaba a arder. Mientras pensaba en la tarea que tenía por delante, se dio cuenta de que la verdadera transformación empezaba en la forma en la que se veía a sí mismo, un nombre, una historia, un futuro en sus manos. Con determinación renovada, Miguel se lanzó a la biblioteca de la universidad, deseoso de abrir nuevos caminos que lo llevarían más allá de lo que había imaginado. La voz de su abuelo resonó en su mente: nunca subestimes la sabiduría de la tierra. Pero ahora, más que nunca, Miguel tenía la certeza de que no solo necesitaba escucharla, sino también amplificarla. La búsqueda de un enfoque innovador que equilibrara sentimiento y conocimiento comenzaba, y la manera de lograrlo se tornaba cada vez más clara. Mientras las páginas se volvían, el eco de las palabras de González le retumbaba en el fondo de su mente. Tenía que revelar la validez intrínseca de su experiencia. La próxima reunión lo llevaría cara a cara con su deseo más profundo, demostrar que el alma de la ciencia no estaba reñida con la emoción. La chispa de la inspiración, sin duda, lo guiaba y había un nuevo camino que pulir, aún sin explorar. ¿Cómo lo haría? La pregunta latía en su interior, impulsándolo hacia adelante en su viaje hacia lo desconocido. La biblioteca se convirtió en el santuario de Miguel. Cada rincón estaba repleto de libros que aguardaban ser descubiertos, y se sentía como un explorador en un vasto océano de conocimiento.
Durante días, se sumergió en la lectura, buscando conexiones entre sus propias experiencias y la literatura científica que en ocasiones despojada de emoción, aún contenía destellos de verdad. Miguel era un puente entre el mundo emocional que conocía y la lógica fría del entorno académico. Días se convirtieron en semanas, y su mente comenzó a tejer un discurso. En las primeras horas de cada mañana, antes de que la luz del sol llenara las ventanas, él se sentaba frente a su computadora, escribiendo. Rigor y emoción, ambos elementos, necesitaban coexistir en su presentación. La imagen que había cultivado en su mente se volvía más clara, su investigación no solo debía ser un compendio de datos, sino una narrativa que resonara con aquellos que la escucharan. La influencia de su abuelo era palpable en cada palabra que elegía, sin embargo, a pesar del fuego que ardía dentro de él, se enfrentaba a un obstáculo constante, la incertidumbre sobre la estructura de su presentación. Una noche, con los ojos cansados de tanto leer, decidió dar un paseo por el campus. Tenía que despejar su mente, necesitaba un respiro del ambiente cargado de libros y teorías. Caminando en la oscuridad, las luces del campus parpadeaban como estrellas perdidas. La tranquilidad de la noche le permitió reflexionar, recordó las historias que su abuelo le contaba sobre antiguos chamanes que tenían la habilidad de leer la naturaleza, de escuchar lo que las plantas tenían que decir. Inspirado por esto, comenzó a visualizar su presentación como un viaje, desde las ancestrales enseñanzas de su cultura hasta la aplicación contemporánea de esos conocimientos. Un hilo conductor que enlazara lo emocional y lo académico. Su investigación podría ser esa voz que conectara lo antiguo con lo nuevo. Decidido a aplicar su nuevo enfoque, Miguel comenzó a estructurar su discurso. Dividió su presentación en secciones, cada una representando un aspecto vital de su narrativa, la conexión histórica, el valor práctico de las plantas y cómo su uso había sido descartado por siglos, solo para ser redescubierto. Con cada bloque de información que construía, sentía que daba un paso más hacia la validación de su propio camino en el mundo académico, pero al mismo tiempo, la presión aumentaba. La fecha de la presentación se acercaba, y la sombra de González y sus críticas acechaba su mente. Miguel sabía que debía estar preparado para cada posible cuestionamiento, cada objeción. Aquella rutina de escribir y revisar se volvió casi aflictiva. La balanza entre la pasión y la rigidez académica era un acto de equilibrio que requería minuciosidad. Finalmente, el día de la presentación se presentó como un reto al que debía enfrentarse de frente. Con su carpeta de notas en mano, sus manos temblaban levemente. Se detuvo frente al espejo una vez más, reclamando su confianza. Mi voz es válida, murmuró para sí mismo, sintiendo que las palabras eran tanto su mantra como su armadura. Sin embargo, la inquietud seguía presente. No era solo un examen, sino un momento de verdad. Dentro de él resonaba el eco de las palabras de su abuelo y la dura crítica de González. ¿Sería capaz de conectar su historia con la lógica del mundo académico y, a la vez, de emocionar a su auditorio? La respuesta era incierta, pero su determinación era certera. Cuando finalmente entró en la sala, se enfrentó a una escena que lo tomó desprevenido. Compañeros y profesores ocupaban asientos, y la anticipación en el aire era palpable. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no solo estaba presentando su trabajo, sino su vida, su conexión con la tierra y con aquellos que le habían llegado a contar su historia. En el fondo de su ser, una pregunta surgió. ¿Lo impulsó hacia adelante? ¿Estaría a la altura de las expectativas? Con cada paso que daba, la tensión escalaba y la revelación del descubrimiento personal se volvía inminente. Lo que había comenzado como una búsqueda de validación, se había transformado en una afirmación de la identidad que anhelaba mostrar al mundo. El momento de la presentación había llegado, y con cada latido de su corazón, comprendía que su futuro dependía no solo de los datos que presentaba, sino de la pasión que llevaba dentro. Con un suspiro profundo, Miguel se dispuso a dar el primer paso hacia lo extraordinario. Pero cuando comenzó a hablar, una voz familiar interrumpió desde el fondo. ¿Qué sorpresa traería esa voz? La sala se sumió en un murmullo, y Miguel sintió que la sangre se le helaba.
La voz, resonante y familiar, era la de su tía Rosa, una mujer cuya presencia siempre había sido un faro en su vida. Sin embargo, su interpelación no era de ánimo, sino de desafío. ¿De verdad crees que puedes conectar lo emocional con lo académico, Miguel? La pregunta vibraba en el aire, y Miguel se encontró paralizado por un instante. Su tía era conocida por su aguda crítica, su opinión era mirada a través de un filtro de respeto y temor. Durante toda su vida, Miguel había buscado su aprobación, pero en este momento, esa búsqueda se convertía en una presa peligrosa que lo intimidaba. Asimilando el impacto de la interrupción, Miguel respiró hondo y recordó la imagen de su abuelo, con su voz profunda y sabia, siempre instándole a defender sus verdades. De repente, la sala se transformó en un escenario donde no solo debía presentar su trabajo, sino también reafirmar su identidad. Con una nueva determinación, Miguel levantó la mirada y se dirigió a la tía Rosa. Estoy aquí no solo para demostrar un trabajo académico, sino para contar una historia que está llena de vida y significado. Las palabras surgieron con un vigor renovado. Había estado a lo largo de esos meses atrapado en un ciclo de autoduda, pero ahora se sentía en control. Con cada fragmento de su discurso, se desnudaba emocionalmente, mostrando no solamente su investigación, sino su esencia misma. Mientras avanzaba, notó que cada sección de su presentación fluía con una claridad inesperada. La conexión entre la historia de su cultura y la ciencia moderna tomó forma en sus palabras y, al hacerlo, se liberó del peso de las expectativas ajenas. La idea de que su trabajo pudiera estar a la altura del legado de su abuelo se transformó en un impulso que lo propelió hacia adelante. A medida que reconocía su propia valentía, pudo observar la expresión de su tía, que había pasado de la duda al interés. Esta transformación en su actitud encendió en él una chispa de confianza que se expandió a medida que hablaba. La narrativa se convertía en un puente, una forma de cultivar entendimiento entre mundos que parecían tan dispares, el ancestral y el contemporáneo. Al concluir la presentación, Miguel sintió que no había meramente compartido información, sino que había ofrecido un pedazo de sí mismo. La sala, ahora llena de miradas curiosas y asombradas, parecía estar lista para recibir sus reflexiones. Sin embargo, mientras se preparaba para responder preguntas, una sombra de incertidumbre se coló en su mente. ¿Sería capaz de confrontar las críticas de González si surgían? El profesor González, conocido por su metalenguajes y su inflexible rigor académico, levantó la mano y sonrió. Interesante enfoque, Miguel. Pero explícanos cómo crees que esta investigación puede influir en la práctica contemporánea. ¿Realmente sirve para algo? La pregunta desnudó una vulnerabilidad en Miguel. Interrogaciones como esa lo habían sacudido en el pasado. Pero ahora, revestido de su nueva autenticidad, sintió que tenía el poder de ofrecer no solo defensas, sino una visión coherente. Se detuvo un instante, sopesando cada palabra, sintiendo el peso de la responsabilidad que caía sobre sus hombros. Miguel comprendía que no solo se trataba de información. Era una invitación a pensar de manera crítica y abierta. A medida que articulaba su respuesta, la inquietud se transformó en un entendimiento profundo. No solo estaba defendiendo su investigación, sino que estaba defendiendo a un legado que resonaba con su identidad. Su voz comenzó a fluir con más seguridad. Poco a poco, la sala se vio inmersa en un diálogo que desbordaba los límites de la presentación inicial. Él era más que un estudiante, se convirtió en un narrador de su verdad, representando tanto su historia personal como un conocimiento compartido que trascendía generaciones. En ese momento, Miguel no solo podía ver a los profesores y colegas como críticos, sino como aliados en su camino de descubrimiento. Sin embargo, mientras las luces se apagaban y la atención se desvanecía, una inquietante revelación lo invadió. Ese era solo el comienzo. La voz de su tía seguía resonando en su mente. Con cada respuesta, Miguel sabía que había un campo de batalla interno que aún lidiaba, el equilibrio entre la necesidad de aceptación y la aceptación de su propia voz. Mientras una oleada de emotividad estallaba en él, una pregunta, potente e insidiosa, surgió en su mente. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar las críticas duras que podrían venir?
no solo de González, sino de su propia familia, que ahora aguardaba expectativas? ¿Podría sostenerse a sí mismo en esta nueva y arriesgada trayectoria? El camino apenas comenzaba, y la incertidumbre se tornaba cada vez más intensa. Sin embargo, una certeza estaba clara: se había abierto una puerta hacia lo extraordinario. Pero, ¿qué haría Miguel al cruzarla? Miguel abandonó la sala con la sensación de que una corriente eléctrica recorría su cuerpo. Había hecho más que presentar un trabajo, había revelado partes de sí mismo que había mantenido en penumbras. Sin embargo, a medida que los ecos de su discurso resonaban en su mente, la sombra de la inquietud lo seguía como un velo persistente. Cada paso que daba lo llevó a un espacio donde la reflexión se entrelazaba con la ansiedad. En su escritorio, ahora abarrotado de libros y apuntes, Miguel tomó un momentito para respirar. Miró a su alrededor, reconociendo la desorganización que siempre significaba su lucha interna por equilibrar lo académico con el sentido de identidad que había recuperado. En ese instante, se preguntó si realmente estaba preparado para alzar su voz o si solo había tenido suerte en esta presentación. Mientras trataba de encontrar su enfoque, recordó a su abuelo, quien, con su mirada profunda, siempre había apostado por la curiosidad y el entendimiento. Miguel se preguntó si sería capaz de ser ese faro para otros, tal como su abuelo lo había sido para él. Sin embargo, el peso de la crítica de la tía Rosa y de González lo asediaba. A medida que reflexionaba sobre lo que había logrado, también surgían dudas sobre su capacidad para sostener esta nueva posición. Fue entonces cuando decidió consultar a la única persona que podría aclarar sus pensamientos, su mentor, el doctor Ramírez. Había sido un apoyo constante y, más que un profesor, había desempeñado el papel de un guía. Miguel corrió hacia su oficina, donde encontró al doctor Ramírez revisando manuscritos. ¿Puedo hablar un momento?, preguntó Miguel, con una urgentemente palpable mezcla de inseguridad y determinación. Por supuesto, Miguel. ¿Qué sucede?, respondió el doctor, levantando la vista y notando su tono. Miguel expuso sus preocupaciones, desde la presión de las expectativas familiares hasta la incertidumbre de que su trabajo tuviera algún impacto real. Mientras hablaba, su mente se aferraba a cada palabra, buscando apoyo, buscando claridad. El doctor Ramírez lo escuchó atentamente, asintiendo con cada argumento de Miguel, creando un espacio seguro para que se expresara. Lo que has logrado hoy es un gran paso hacia la madurez académica, Miguel. Sin embargo, con cada avance viene la necesidad de confrontar críticas. No todos verán tu enfoque con buenos ojos, y eso está bien, indicó. La verdad tiene sus detractores, pero tú tienes el poder de ser su defensor. Las palabras del doctor Ramírez le sonaron como un mantra. Miguel entendió que su proceso de evolución no solo sería un viaje personal, sino también un camino hacia la madurez profesional. Cada crítica, cada pregunta incómoda, no era solo un obstáculo, sino una oportunidad. Un espacio donde podía desmantelar la inseguridad que lo había acompañado tanto tiempo. ¿Y qué si no todos se ven reflejados en mi trabajo?, pensó. Eso no desmerece lo que soy. Esa comprensión lo liberó un poco, pero una nueva cuestión emergió en su pensamiento. ¿Cómo podría construir un argumento sólido cuando había tanto en juego? Se sintió obligado a prepararse, así que decidió emprender una revisión de su investigación, no solo para mejorarla, sino para hacerla inquebrantable. La noche se sumió en un silencio profundo mientras Miguel se sumergía por completo en sus materiales. Hacía tiempo que no se sentía tan vivo y comprometido. Con cada página, cada nota, su visión se volvía más nítida. La conexión entre lo emocional y lo académico empezaba a florecer ante sus ojos, y se dio cuenta que todo lo que lo había llevado hasta ese momento era necesario. Sin embargo, en medio de esa sensación de progreso, el eco de la pregunta de su tía Rosa resonaba nuevamente. ¿Podría realmente conectar esos dos mundos en la práctica? Al terminar la revisión, miró por la ventana. La luna brillaba con fuerza, iluminando sus dudas y brindando un atisbo de claridad. Con renovada determinación, se propuso que no dejaría que el miedo lo paralizara. Había dado un paso,
pero sabía que el camino sería pedregoso. Una visión resplandecía en su mente. La pregunta central de su trabajo se transformó en un desafío personal: ¿podría realmente cambiar la forma en que su familia y su comunidad veía la conexión entre su historia y su futuro? Esa noche, la respuesta iba mucho más allá de la investigación. Con cada descubrimiento, Miguel se percató de que su legado no solo se trataba de reafirmar su identidad, sino de inspirar a otros a hacer lo mismo. Con el peso del futuro sobre sus hombros, se sintió súbitamente listo. La incertidumbre aún existía, pero estaba ansioso por enfrentarla. ¿Cómo prepararía su próxima evaluación? Estaba decidido a mostrar que su voz no solo merecía respeto, sino que era un faro en sí mismo, capaz de iluminar otros caminos. Pero antes, una confrontación inminente con González se aproximaba, y sabía que cada palabra contaría. La convicción lo invadió al pensar en lo que estaba a punto de emprender. Pero el nudo en su estómago le decía que ese encuentro sería el verdadero campo de batalla. ¿Sería capaz de defender su enfoque ante su crítico más duro? La semana que venía se dibujaba como un desafío trascendental, y él aceptaría la batalla con la fuerza de su historia. Miguel despertó con el primer rayo de sol asomando por la ventana, las palabras del doctor Ramírez reverberando en su mente como un mantra persistente. Era el día. La fecha que había marcado en su calendario con una mezcla de anticipación y temor estaba finalmente aquí. El enfrentamiento con González no era solo una prueba de sus argumentos, se había convertido en un simbolismo de su lucha interna por afirmarse y escapar de las expectativas que lo ataban. Con determinación, se dirigió a la clase. La atmósfera en el aula era densa, cada estudiante sentado en su pupitre pareciendo consciente del peso del momento. Miguel respiró hondo y recordó lo que había aprendido en su preparación: su voz no solo tenía que ser escuchada, debía resonar. Mientras avanzaba hacia el proyector, Miguel sintió cómo las miradas se dirigían hacia él. Era un instante en el que la vulnerabilidad se encontraba con el poder. Con su mano temblando ligeramente, ajustó las diapositivas y se enfrentó a su audiencia. Comenzó a exponer su investigación, cada frase construyendo un puente entre lo personal y lo académico. La historia de su familia se convirtió en un hilo conductor que unía su identidad con el propósito de su trabajo. Las observaciones críticas de González lo acechaban en su mente. ¿Cómo contestaría cuando el profesor lanzara su habitual bombardeo de preguntas incisivas? El momento llegó antes de lo esperado. González, de brazos cruzados y mirada inquisitiva, interrumpió con su talla retadora: ¿cómo puedes pretender que tu experiencia personal tenga relevancia en un ámbito tan objetivo como el que intentas abordar? En ese instante, Miguel sintió que el tiempo se dilataba. La respuesta estaba ahí, burbujeando en su interior. Se recordó a sí mismo lo que había dicho el doctor Ramírez: la verdad tiene sus detractores. Miguel levantó la vista, enlazando la mirada con la del profesor. En su corazón resonaba un eco de afirmación. Porque lo que uno vive no es solo un relato aislado, es una historia que puede brindar contexto, una comprensión más profunda a temas que parecen inalcanzables. Su voz adquirió fuerza a medida que hablaba, moviéndose entre los aspectos técnicos de su investigación y los relatos biográficos que ahondaban en su legado familiar. Así, su perspectiva se tornó un testimonio personal. Cada palabra estaba diseñada para desafiar la crítica, enfocada en hacer que su transitar por la historia familiar traspasara los límites del mero dato objetivo. Los murmullos de la clase comenzaron a tomar forma, unos atendiendo, otros reflexionando. Miguel no había previsto que este instante se tornara en un diálogo colectivo. González, visible y aterrador, cada vez más distante en su postura crítica, escuchaba con atención renovada, sus cejas fruncidas en un indicativo de interés. Cuando finalmente concluyó, el aula se sumió en un silencio reflexivo. Miguel sintió el peso de las miradas, la ansiedad mezclada con un destello de esperanza. Había logrado abrir una puerta en el escepticismo, y por primera vez, sintió que su voz no solo había sido escuchada, sino que había causado un impacto.
La ansiedad que lo había acompañado se transformaba en una tenue sensación de logro. Sin embargo, una parte de él sabía que el juicio final de González todavía estaba por llegar. El profesor, tras unos momentos, se levantó y, con su tono habitual, afirmó: interesante enfoque, Miguel, pero ¿puedes sostenerlo en el debate? Aquella palabra, debate, lo sacudió. Sabía que aquella pregunta no solo evaluaría su trabajo, era una nueva oportunidad para mostrar su verdadero potencial, y en ese instante, Miguel comprendió que cada paso, cada duda y cada victoria lo llevaban, inevitablemente, hacia un futuro que aún no podía vislumbrar, pero que estaba decidido a conquistar. Una vez más, el camino se bifurcaba ante él. Había abierto un espacio, pero el desafío real residía en cómo sostendría el nutrido argumento de su historia frente a un auditor que nunca había dejado de ser un crítico. Su mente comenzó a graficar respuestas, estrategias de defensa, cada una morellando su camino hacia la afirmación de su identidad. ¿Podría realmente transformar la narrativa que había comenzado aquella mañana en un legado que traspasara generaciones? Los ecos de su historia resonaban, y ya no había vuelta atrás. Estaba a punto de descubrir hasta dónde podría llegar su voz. El debate se aproximaba como una tormenta en el horizonte, y Miguel, aún con el pulso acelerado, se preparó para enfrentar la formidable figura de González. Cada palabra del profesor se retumbaba en su mente mientras trazaba, mentalmente, los posibles escenarios de la confrontación. La idea de que su trabajo pudiera ser desmantelado instantáneamente lo impulsaba a reforzar sus argumentos con más vigor, como si el tiempo hubiera acelerado su curso. La clase se sumió en un murmullo de expectación, y Miguel se dio cuenta de que no solo lo estaban observando, habían comenzado a involucrarse. Aquella conexión con sus compañeros lo revitalizó. Sabía que tenía una voz que podía resonar más allá de su propia narrativa. Al sentarse en la mesa dispuesta para el debate, todo quedó en silencio. Miguel, aferrado a sus notas, sintió que cada mirada pesaba sobre sus hombros. La confianza que había comenzado a brotar en su interior se mezclaba con la inseguridad, creando un cóctel de emociones que podría, bordeando un abismo, impulsarlo hacia el éxito o llevarlo a la derrota. González tomó la palabra primero, su tono obstinado y precisoso. Admito que tu enfoque es innovador, Miguel, pero necesito entender cómo tu experiencia personal puede sostenerse cuando las evidencias son tan volátiles. Las palabras del profesor eran como lanzas afiladas, dispuestas a buscar cualquier fisura en sus argumentos. Miguel tomó aire, dejando que la pregunta calara hondo. Lo personal y lo académico no son siempre opuestos, profesor. En el estudio de la historia y de la humanidad en general, las experiencias dan matices a las evidencias. Se sintió renovado a medida que hablaba, fluyendo mientras más pensamientos emergían. Su voz, ahora firme, contrastaba con los titubeos de antes. Era como si una nueva versión de sí mismo se estuviera formando, inesperada y poderosa. Desarrolla, por favor, dijo González, más inquisitivo que crítico, lo que le brindó a Miguel el espacio para profundizar, eludiendo las trampas argumentativas con un claro sentido de propósito. Fue concentrándose en cómo su historia familiar se entrelazaba con la historia universal, trabajó en establecer paralelismos que aportarían un nuevo nivel de comprensión a su audiencia. A lo largo del debate, no solo expuso su investigación, sino que desnudó su alma. Contó sobre su abuela, una figura que había simbolizado la resiliencia en la adversidad. Cada relato personal que compartía se convertía en un ladrillo que construía un muro de significado alrededor de su argumento, fortaleciendo su posición. Se dio cuenta de que lo que había considerado como un obstáculo, la crítica de su historia personal, se transformaba en un catalizador de conexión. Mientras Miguel se adentraba en su relato, sus compañeros comenzaron a reaccionar, un asentimiento leve aquí, una mirada de sorpresa allá. Fue brillante ver cómo su perspectiva comenzó a moldear la percepción de los demás, creando un espacio de diálogo genuino. La transformación de su ansiedad en pasión estaba desdibujando las líneas entre crítico y defensor. González lo interrumpió de nuevo, aunque ahora desde un lugar menos combativo. Los hechos son importantes, Miguel, pero y aquí es donde creo que reside el verdadero desafío,
¿Cómo conectas esas experiencias con un futuro tangible para tu asignatura en esta materia? La pregunta, lejos de aturdirlo, resonó como un llamado a la acción. Miguel estaba convencido de que la historia no es solo un ejercicio académico, es un espejo de nuestra humanidad. Si no abordamos las lecciones del pasado desde experiencias vivas, corremos el riesgo de repetir errores. Cada palabra lo acercaba no solo a la victoria en ese debate, sino a una afirmación personal que nunca antes había sentido tan intensamente. Cuando la sesión llegó a su fin, las preguntas del profesor habían ampliado su perspectiva y reforzado su deseo de profundizar en la investigación. Miguel caminó hacia su escritorio, impulsado por el eco de su voz resonante. No solo había sostenido su postura, había encontrado su lugar en la conversación, en su búsqueda de propósito y autenticidad. Sin embargo, el desafío aún no había culminado. Una sensación de inquietud lo atravesó. ¿Cuál sería la verdad que lo aguardaba al finalizar el debate? ¿Y cómo podría continuar construyendo sobre la base establecida? En su mente, una nueva ruta comenzaba a delinearse, trazada por inquietudes aún por resolver. Tenía una historia que contar, pero su desarrollo apenas comenzaba. Cuando Miguel llegó a casa esa tarde, la adrenalina del debate aún pulsaba en sus venas. Se sentó a la mesa, el desorden de libros y papeles alrededor de él apenas podía captar su atención. La sensación de logro seguía envuelta en un manto de incertidumbre, sabía que había superado un obstáculo, pero otros estaban por venir. Mientras revisaba sus notas, su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo aplicaría lo aprendido en el debate a su trabajo futuro? La búsqueda de su historia no debía ser una simple anécdota, tenía que ser una herramienta de transformación. A medida que se adentraba en el pasado, reconoció que necesitaba crear una estructura más sólida, un hilo conductor que entrelazara su vida personal con la historia colectiva. Sin este enfoque, sus esfuerzos resultarían dispersos, carentes de impacto. Alianza con el conocimiento se convirtió en su primer objetivo. Miguel decidió sumergirse más profundamente en su investigación, explorando la historia de su familia con la misma intensidad que había mostrado en el aula. Cada documento, carta y foto que encontraba le ofrecía nuevos matices de significado. Como si cada fragmento de su historia personal fuera un hilo que lo conectaba a algo más grande, se dio cuenta de que su vida había sido un reflejo de los acontecimientos históricos que había estudiado. Los días se convirtieron en semanas, y Miguel se quedó asombrado al ver cómo su enfoque evolucionaba. Había comenzado a componer un ensayo que no solo exploraba eventos históricos, sino que también reflejaba su viaje personal. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que faltaba algo. Su experiencia con González había sido intensa, pero en la quietud de su habitación, Miguel se enfrentó a un nuevo dilema, la vulnerabilidad. Escribir sobre su historia significaba abrirse al juicio de los demás, exponiendo las partes más frágiles de su ser. A pesar de las inseguridades, la posibilidad de conectar con otros lo instigó a continuar. Las voces de sus compañeros en el debate resonaban en su cabeza como un recordatorio de que la autenticidad atraía empatía. Se enfrentaría a sus temores, no solo como estudiante, sino como un narrador en su propia historia. Mientras escribía, una nueva pregunta comenzó a formarse en su mente: ¿puede la historia personal ser un camino para desafiar estructuras de poder establecidas? La idea lo fascinaba. Su abuela, la figura que había sido su inspiración, no solo había sobrevivido, sino que había desafiado las normas de su tiempo. Esa resiliencia resonaba en su propio deseo de dar voz a quienes permanecen en las sombras de la historia oficial. Con cada palabra, Miguel se acercaba más a descubrir su propósito. No solo deseaba compartir su experiencia, anhelaba provocar un cambio, un diálogo que cruzara las fronteras del conocimiento académico. La historia, pensó, es una carta viva. Mientras conectamos los hechos a nuestras narrativas, podemos empezar a construir un futuro informando, transformando y, tal vez, inspirando en el proceso. Una noche, mientras revisaba su trabajo, un mensaje de González apareció en su correo electrónico. Me gustaría conversar contigo sobre tu ensayo. Creo que hay potencial en lo que has comenzado a abordar.
Ese mensaje fue un impulso más en su camino. La posibilidad de una crítica constructiva lo llevó a reflexionar. Estaba preparado para lo que González podría revelar. Con una mezcla de ansiedad y emoción, Miguel se dio cuenta de que la conversación que había anhelado estaba a punto de suceder. Tenía la oportunidad de abrir una puerta hacia nuevas direcciones en su vida profesional, pero también sabía que enfrentarse de nuevo a su profesor significaba desnudarse una vez más ante el juicio. La tensión aumentaba, y en su interior, una llama de determinación se encendía. Miguel respiró hondo, sintiendo cómo la duda y la expectativa se entrelazaban en su pecho. La búsqueda de su identidad como estudiante y narrador apenas comenzaba, y en ese proceso, su próximo encuentro con González se presentaba como el umbral a un nuevo nivel de autoconocimiento y desafío personal. ¿Qué estrategias emplearía esta vez? La respuesta parecía latir en el aire, tan inminente como reveladora. Miguel estaba listo para descubrirlo. Miguel se presentó en la oficina del profesor González con el rostro decidido, pero el estómago revuelto por la mezcla de nervios y expectativa. La invitación del profesor a discutir su ensayo había despertado un torrente de emociones, y en su interior, la lucha entre la inseguridad y la determinación palpitaba como un tambor. Después de tantas semanas de trabajo, dudas y descubrimientos, se encontró ante el momento que podía transformar su trayectoria profesional. Al entrar, la atmósfera era más calmada de lo que había anticipado. González, detrás de su escritorio, lo saludó con una mezcla de curiosidad y asombro. He leído tu ensayo, Miguel, y hay una chispa en tu enfoque que me parece fascinante, comenzó el profesor, con una expresión que desmentía su habitual cínica. Las palabras de González le otorgaron a Miguel un nuevo sentido de valor. Este era el momento para demostrar que su historia, lejos de ser una anécdota, era un puente hacia el conocimiento. Mientras discutían, Miguel se sintió guiado por su propia historia, articulando con seguridad cómo su legado cultural se entrelazaba con la biología y el respeto hacia la tierra. Cada argumento era una afirmación de lo que había aprendido, y en su discurso, encontró la voz que había estado buscando tanto tiempo. González escuchaba, cuestionaba, pero esta vez había un destello de respeto en su mirada. Miguel comprendió que no solo defendía su trabajo, sino cualidades de su identidad que había digerido con esfuerzo y amor. Al concluir la conversación, González frunció el ceño, pero esta vez en señal de contemplación. Veo un potencial académico aquí que podrías desarrollar aún más. Te invito a presentar tu trabajo en el próximo seminario de investigaciones alternativas. Miguel sintió que el aire volvía a llenar sus pulmones. Era una oportunidad, una puerta que se abría, y su esfuerzo había sido reconocido. Con el corazón latiendo con fuerza, asintió. Esta era la validación que había buscado, pero más importante aún, era el momento en que comprendió que no solo la ciencia, sino también las emociones, eran válidas y necesarias. A medida que pasaban los días, Miguel trabajó incansablemente en su presentación para el seminario. Conectó su historia personal con investigaciones y datos relevantes, creando un discurso que celebraba tanto su herencia cultural como su crecimiento académico. La comunidad académica que una vez lo había mirado con escepticismo ahora parecía interesada en sus palabras. Cuando finalmente llegó el día del seminario, Miguel se sintió dividido entre la ansiedad y la emoción. Al observar a su alrededor, vio rostros familiares de compañeros y profesores, incluidos aquellos que previamente habían reído de sus aspiraciones. Pero esta vez, ya no eran críticas las que veía, sino oportunidades. En ese instante, una sensación de confianza lo envolvió. Era como si cada piedra del sendero que había recorrido ahora formara la base sólida sobre la que estaba de pie. Al subir al estrado, el murmullo de la audiencia se desvaneció. Miguel comenzó a hablar, y a medida que lo hacía, la voz de su abuelo resonaba en su mente, guiándolo. Compartió su historia, sus anhelos y la conexión profunda que tenía con la tierra de su infancia. Las palabras fluyeron con una autenticidad que cautivó al público, y los aplausos al final fueron más que un simple reconocimiento, fueron una celebración de su viaje. La satisfacción que sintió no se limitaba a haber completado una presentación,
era un sentido de pertenencia que nunca había tenido en su vida académica. Al mirar a su alrededor, vio encanto en las miradas de sus compañeros, incluso en las de quienes antes habían dudado de él. Había demostrado que su experiencia valía, que su voz importaba. A partir de ese día, Miguel comenzó a recibir correos y mensajes de estudiantes que querían saber más sobre su investigación. Era un reconocimiento tangible de que sus dificultades habían valido la pena. Su historia inspiraba no solo a otros, sino también a él mismo, al recordarle que la lucha por su autenticidad lo había llevado a este momento transformador. Miguel entendió que su viaje no había terminado, al contrario, acababa de comenzar. Decidido a seguir ampliando su trabajo, empezó a colaborar con otros estudiantes, compartiendo su enfoque integrador de la ciencia y la herencia cultural. Así, se convirtió en un defensor de una nueva forma de entender el conocimiento, uno que unía la sabiduría ancestral con el rigor académico. Con cada paso que daba, Miguel consolidó su identidad como biólogo y como hombre de su cultura. Se sentía un legado viviente de las enseñanzas de su abuelo. Las inseguridades que antes lo habían consumido se transformaron en determinación, y aquella lucha por su voz se convirtió en el motor que guiaba su futuro. Había llegado a un lugar donde pudo equilibrar lo académico y lo emocional, y en ese intersticio encontró su propósito. Miguel no solo había logrado inspirar a otros, también se había encontrado a sí mismo. Y así, con un nuevo amanecer frente a él, se preparó para seguir conquistando horizontes, convencido de que su voz siempre tendría un lugar en el mundo de la ciencia. No dejen de ser parte de esta comunidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es mantenerse conectados.